Reciban un cordial saludo, profesoras, profesores del programa de cine y televisión de la Uni Agustiniana. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante para el desarrollo del próximo semestre y del futuro de nuestro programa académico. Se trata de aula locación. Quiero despejar muchas dudas que ustedes están teniendo en este momento, sobre todo cómo vamos a operar con este que es nuestro modelo pedagógico. La comunidad de docentes de la Uni Agustiniana en conjunto le dijeron al Ministerio de Educación, este es nuestro modelo pedagógico y ahora nosotros nos vemos en la obligación de implementarlo. Más que una obligación de tomar, tenemos que recordar que esto es una oportunidad gigante para que nosotros le entreguemos al país nuevos profesionales que tengan nuevas formas de aproximarse al audiovisual propias de la educación agustiniana. Para esto estamos nosotros envisionando un tipo de profesional diferente. Nosotros estamos esperando de nuestros egresados que tengan la habilidad de involucrarse prácticamente en cualquier tipo de rodaje. Y eso es lo que nosotros planeamos enseñarles en aula locación en relación directa con el perfil del egresado y nuestra metodología. Para eso nosotros tenemos una idea, un modelo de lo que es la creación cinematográfica como un proyecto continuo de vida. Nosotros tenemos un punto inicial donde empezamos la creación y a partir de eso van a empezar ciclos ilimitados de creación. Idealmente nosotros estamos preparando personas que van a salir al medio a hacer videos una y otra vez. Y cada una de estos videos es un proceso de aprendizaje nuevo que me invita a seguir creciendo, que me invita a hacer las cosas cada vez mejor. No solamente en el nivel técnico, sino también en el nivel conceptual, el nivel artístico. La idea es articular lo fílmico con lo laboral en un solo profesional a partir de ciclos de creación. Eso nos lleva a replantear la manera en la que nosotros estamos entendiendo el papel de todos los sujetos dentro del aula. Recuerden que aula locación implica un cambio en el espacio de clase, un cambio en el espacio que ya no vamos a llamar la clase, ya no vamos a llamar el semestre, sino que vamos a articular todo a partir de un solo modelo. El cuadro que les van a poner ahorita en pantalla plantea aula locación como una idea integradora de lo que sucede en el proceso educativo del estudiante y atraviesa todas las materias. Aula locación, de ahora en adelante, va a ser una cuestión transversal al ejercicio de estar acá en la universidad. Como se planteó en el documento, como se planteó en los múltiples artículos que nuestros compañeros y compañeras que escribieron previamente todas estas cosas sobre aula locación, nos hace pensar que estamos pensando la educación audiovisual como un asunto vivo, como un asunto en el que todos nosotros podemos existir no solamente cuando el estudiante está en clase, sino también cuando el estudiante está afuera haciendo sus otras actividades. Es un espacio que cubre la existencia del estudiante, no solamente en las materias de taller, sino también en las materias teóricas. Esto es muy importante porque quiere decir que todas y todos vamos a estar metidos de cabeza el próximo semestre haciendo aula locación, no importa la materia que esté dictando. El modelo, como ustedes ven, empieza desde la idea de aula locación como modelo pedagógico, pero se aplica, existe en un espacio fundamental que es la clase proyecto. La clase proyecto, esto es un concepto que existe en muchísimos programas de plástica, de música, de artes escénicas y ahora lo vamos a aplicar a aula locación como algo que también puede ser importante dentro de la educación cinematográfica. La clase proyecto es un concepto que está directamente relacionado con el modelo de investigación-creación en el que estamos metidos como facultad y además que le da prevalencia a la creación como forma de crear pensamiento. No es solamente que estemos articulados al modelo de educación como un componente, como un fortalecimiento de la investigación en el país, sino además de este componente de investigación, también tenemos nosotros la idea de que la creación
es algo importante. Esto es algo que se está discutiendo a nivel de facultad, no es solamente algo que estamos haciendo a nivel de programa. La creación se va a volver algo muy, muy importante para todas y para todos el próximo semestre en los otros programas de la facultad. Mi clase proyecto entonces involucra todas las materias que el estudiante debe ver este semestre. Obviamente los estudiantes que van colgados y que van adelante o que van atrás en las materias nos van a representar algunos problemas que tenemos que aprender a sortear durante el tiempo. Tenemos que enseñarle a esos estudiantes que van un poquito atrasados, que perdieron la materia, que el hecho de que no estén completamente al 100% metidos en el rodaje del semestre, en la clase proyecto del semestre, sí van a tener que involucrarse en ese espacio. Muy posiblemente de vez en cuando vamos a tener un estudiante que le va a tocar estar como metido en 3 rodajes. Esto es algo que tenemos que nosotros mismos ir articulando e ir discutiendo. La implementación de aula locación va a implicar la creación de espacios de conversación y diálogo entre los docentes para poder hacer toda esta planeación. La clase proyecto entonces tiene un proyecto de semestre que involucra a todas las materias. El proyecto de semestre tiene varias formas de existencia, no solamente porque es muy importante recordar que no todas las materias tienen los mismos objetivos, que no todas las materias tienen la misma forma de entenderse frente al problema del rodaje. Entonces el proyecto del semestre, lo que sí tiene que reconocer en todos los espacios académicos, los teóricos y los prácticos, es que estamos hablando de la existencia de un docente creador y un estudiante creador. Así la materia sea teórica, vamos a entender que estamos dentro de un espacio de creación y que la teoría no existe en el aire, sino que la teoría existe como parte de nuestra existencia creadora. Entonces vamos a empezar a dejar de separar esas cosas y vamos a empezar a integrarlas en un solo profesional que tiene esas competencias. Entonces vamos a tener el proyecto de semestre, ¿sí? Y todas las materias van a participar de este proyecto de semestre en mayor o menor medida, ya les explico un poquito más. Sin embargo, eso no quiere decir que los estudiantes van a dejar de realizar sus trabajos individuales. Lo que quiere decir es que nuestros trabajos individuales también en mayor medida, dependiendo cada docente, cada semestre, va a tomar la decisión de en qué porcentaje los trabajos individuales de este estudiante van a estar relacionados con aula locación. Y todos esos proyectos de semestre, los individuales y los colectivos, se van a articular de la misma manera que han hecho siempre, con un componente de trabajo dirigido, con un componente de trabajo autónomo y con un componente de trabajo colaborativo. Los 3 componentes, este tipo de cosas que atraviesan todas las metodologías pedagógicas universitarias nacionales, pues tampoco podemos dejar de obviarlos y de todas tenemos que seguir separándolos. O sea, yo sé que implica entonces ya un cambio en la articulación de nuestro pensamiento, porque ahora yo como profesor voy a estar vinculado dentro de aula locación, pero eso no quiere decir que yo voy a estar de cabeza en el rodaje pues como si yo fuera el director de una película, ¿sí? Porque de todas maneras tengo que seguir haciendo y seguir asegurando que los estudiantes tengan sus espacios de trabajo autónomo y de trabajo colaborativo. El trabajo dirigido sigue existiendo en los mismos porcentajes. Lo que pasa es que ahora vamos a asumir ese trabajo dirigido como docentes creadores. La figura es la figura de docente creador. Eso va a influenciar también la manera en la que nosotros nos articulamos con los espacios académicos, el aula de clase, lo que sucede en el salón de clase y también con lo que sucede con el CAM. Nosotros vamos ahora a vincular al CAM muchísimo más en la forma en la que se van a hacer los proyectos. No podemos simplemente entender el CAM como un espacio al que yo voy y pido prestados los equipos, como una bodega de equipos, sino que ahora el CAM se vuelve parte de lo que nosotros estamos proyectando dentro de nuestra aula locación, porque el CAM se vuelve un espacio central de la clase proyecto. No solamente el CAM, estas paredes que me rodean en este momento, sino el CAM conceptual, ¿no? El CAM que también implica el pensar la producción como algo que articula todo lo audiovisual. Al final,
la interacción de todo esto igual tiene que seguir estando relacionada con los resultados de aprendizaje. Les voy a encargar muchísimo que revisen bien los documentos de resultados de aprendizaje, que los piensen, que los digieran, inclusive que los critiquen, porque necesitamos hacer una conversación sobre lo que estamos solicitando de resultados de aprendizaje del programa. No puede ser simplemente que yo como docente acepto lo que ya está ahí. Esto está en diálogo, esto está en discusión, estos resultados de aprendizaje no están puestos en piedra, sino que justamente ahora que vamos a empezar a experimentar con Aula Locación, ahora que vamos a empezar a cambiar todo esto, nosotros podemos empezar a cuestionar nuestros resultados de aprendizaje, a cuestionar inclusive el perfil del egresado. Obviamente el perfil del egresado no podemos cambiarlo en los próximos 7 años, pero podemos ir pensando los cambios que quisiéramos hacerlos en miras a nuestra siguiente renovación en 7 años. Ahora, esto nos va a producir unas, vamos a llamarlos obras, ¿sí? Estas obras se van a volver parte de lo que nosotros llamamos el archivo documental audiovisual de nuestro proyecto curricular. Además de eso, vamos a tener una ventana de exhibición muy interesante para el próximo semestre. La universidad quiere que empecemos a trabajar en tener nuestro propio Netflix. Entonces vamos a tener un Netflix administrado desde cine y televisión en el que se van a articular todas las producciones audiovisuales de los programas de cine y de comunicación social. Por supuesto, como comunicación social tiene muy poca producción audiovisual en comparación con nosotros, pues obviamente la mayor parte de lo que se va a mostrar en esto es nuestro. Entonces hay que pensar también que todo lo que hagamos tiene que estar pensado también desde la exhibición. No vamos a tener más trabajos internos, sino que de ahora en adelante nuestros trabajos sobre todo los trabajos de los semestres, van a tener una ventana de exhibición propia de la universidad. Entonces van a estar públicos para que todo el mundo lo vea, para que comentemos, ¿cierto? Para que también empecemos a revisar a qué audiencia le estamos llegando y cómo le estamos llegando a estas personas a las que les hablamos. Además de todo esto, hay una cosa que sí implica esto. Yo sé que todo lo que les he contado hasta el momento es un pensamiento, solamente implica cambios en el pensamiento, en la manera que operan la obra. Esto en general no va a implicar mucho más trabajo, sino simplemente un cambio en las maneras en las que pensamos nosotros nuestra interacción. Lo que sí vamos a necesitar ahora desde los estudiantes y lo que vamos a necesitar ahora también desde los profesores es la documentación de estas experiencias. Aula Locación está relacionada directamente con el paradigma de investigación, creación, y nosotros tenemos que estar evaluando constantemente lo que estamos haciendo en Aula Locación. Entonces vamos a empezar a documentar las experiencias. El próximo semestre voy a hablarles mucho sobre formatos de documentación de experiencias para que los estudiantes los llenen. Esto es un proceso que nos sirve a nosotros para construir claramente nuestro modelo pedagógico a futuro. Ahorita estamos nosotros lanzando las cartas a ver si Aula Locación realmente es la gran panacea y realmente va a ser lo que nosotros queremos tener, pero tenemos que hacerle un proceso de evaluación y un proceso de seguimiento para un aprendizaje. Nosotros vamos a documentar todo este proceso y vamos a investigarlo de manera cualitativa para asegurarnos que todo lo que estamos haciendo es correcto. Entonces eso es como la parte abstracta de Aula Locación. Muy importante, de ahora en adelante nos vamos a pensar como docentes creadores, nos vamos a pensar como estudiantes creadores. Eso quiere decir que ya mi labor no es simplemente llegar al aula y decirles hagan, sino que mi labor es llegar al aula y gestionar, hacer y también mostrarme ante mis estudiantes como un sujeto creativo. Eso es muy importante. ¿Sí? Esto ya tiene una idea de cómo vamos a funcionar todos los semestres. La idea es que nosotros, como está en el cuadro acá, vamos a tener una materia líder del semestre, como la materia que centraliza todo el proceso de Aula Locación, y otras materias que presentan el apoyo a la materia a la clase, se me olvidó el nombre, a la clase proyecto. Entonces la clase proyecto tiene una materia líder, es la materia taller. Afortunadamente se tuvo la claridad de mente cuando hicieron el programa en que hubiera una relación bastante directa
entre el taller y las otras materias que se dictan en el semestre. Eso lo hicieron de una manera muy chévere, profes. Se lo hicieron. Y entonces eso nos permite a nosotros articular muy fácilmente ahorita. Bueno, en primer semestre pasa esto, en segundo semestre pasa lo otro. Entonces la idea es que en primer semestre, el proyecto de primer semestre es un film minuto, vamos a trabajar micrometrajes, todo esto va a estar liderado por el taller de fundamentación audiovisual, pero las otras materias, análisis y apreciación de la imagen, representación del espacio y fotografía básica van a apoyar la creación. Y así semestre por semestre. En el segundo semestre vamos a tener remake, en el segundo semestre vamos a tener una realización experimental, el cuarto semestre pues televisión, el quinto semestre documental, el sexto semestre argumental y en el séptimo semestre la idea de cine publicitario es esta producción ya cinematográfica pues que todos conocen. Y la idea es que semestre a semestre el taller lleva el liderazgo, el taller es como super aula locación y las otras materias tienen unos modelos de participación diferentes dentro de aula locación. Este ejemplo que les voy a mostrar en pantalla, este ejemplo no es real. Esto es muy importante, este ejemplo no es real, no se me vayan a asustar. Estos porcentajes que están viendo ustedes en pantalla los van a pensar semestralmente los profesores. Yo entro, por ejemplo, en el ejemplo que les tengo acá sería quinto semestre. Quinto semestre hay que hacer un documental. Aula locación, quinto semestre es documental, todos vamos en el modelo documental, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el taller de investigación y realización documental va 100% a aula locación. Todo lo del taller de realización documental va a aula locación. Eso sí, no es que yo pueda aprovechar y darles otros contenidos, no. Todo va a estar centrado en aula locación porque pues es básicamente la realización de este proyecto. Sin embargo, las otras materias tienen componentes que obviamente van por otro lado. No podemos exigirle a un profesor que esté a todas las materias que estén 100% comprometidas con el proyecto de semestre. Sin embargo, por ejemplo, la materia de arte y contexto, el profesor podría decir, no, Daniel, yo quiero que sea un 30%. ¿Qué quiere decir ese 30%? Que voy a dedicarle una clase en cada uno de los cortes, o sea, voy a hacer 3 clases al semestre dedicada exclusivamente al documental que están haciendo, pero además de eso, las actividades de la materia las voy a dedicar a aula locación. Entonces ustedes están haciendo un documental sobre los niños cantores de Viena. Y entonces los profes más jóvenes no deben saber ni siquiera qué son los niños cantores de Viena, pero un coro, es un coro X. Y en el coro yo llevo al profesor de arte contexto y el profesor de arte contexto dice, bueno, listo, mi materia trata sobre pintores del siglo XIX y entonces me voy a dedicar a los pintores del siglo XIX acá y acá y acá, salvo 3 clases. Y esas 3 clases las voy a dedicar a hablar de coros o pintura en coros, cómo se representan los coros, ¿sí? Pero es que hay que hacer una pausa de los contenidos normales de la materia y decir, no, vamos a parar acá y vamos a hablar de coro. Lo mismo el profesor de animación 3D, el profesor de animación diría como, no, es que el tema del coro a mí no me... Entonces yo nada más diría, una de mis actividades va a estar relacionada con la parte de aula locación. Profes, yo les puedo colaborar con el rol de créditos y con el cabezote de inicios, todo lo que podemos hacer desde esta materia, porque no conectamos este semestre con lo que se está pensando allá, y esta es la manera en la que animación 3D podría conectar. Ahora, yo estoy poniendo el ejemplo ahí del 10%, ahora ustedes imagínense que el profesor de animación dice, bacanísimo, profe de taller de investigación y realización documental, hagamos un documental animado. Es que nosotros desde la materia 3D podemos colaborar con esto y con esto, entonces acaba las personas en live action y de repente podemos hacer un par de tomitas o un par de modelados, algo bien bacano, y voy a guiar toda mi materia para que esté casi que al 100% apoyándolo, ¿no? Todos los semestres vamos a poder tener esa discusión, qué tanto colaboro y qué tanto no colaboro. La idea obviamente es que entre más puedan, pues más se va a alimentar el modelo de aula locación. No hemos puesto un mínimo, no existe un mínimo en ninguna de las reuniones, hemos discutido que haya un mínimo, pero creo que lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que alguito se tiene que colaborar, ¿no? Alguito semestralmente tengo que colaborar en el proyecto de aula locación. Ningún profesor va a poder optar, decir como no, es que este semestre de materia no es aula locación. ¿Por qué? Porque el modelo pedagógico de la carrera es aula locación. Si algún profesor dice no, es que yo no quiero colaborar con aula locación, es una materia que no va con el modelo pedagógico y no estaría de acuerdo con lo que nosotros misionalmente estamos haciendo. Por lo tanto, ningún profesor
profesor puede optar a estar 100% por fuera de aula locación. Entonces, aunque sea una actividad del semestre, aunque sea una cosa, tienen que apoyar con el taller de realización, con el taller que está llevando la clase proyecto. Si la materia está por fuera de clase proyecto, estamos teniendo problemas, no estaríamos cumpliendo con esa promesa que le hicimos al ministerio y con esa promesa que el próximo año le vamos a hacer al CNA de que aula locación funciona para educar mejores estudiantes. Entonces, como ustedes ven, las materias tienen sus porcentajes, los profesores. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Entonces, ¿y por qué les estoy haciendo este video? Porque no les he contado por qué les estoy haciendo este video. Próximo semestre, la primera reunión de semestre, esa que hacemos el primer día, antes de que lleguen los estudiantes, nos vamos a reunir y los profesores de primero y segundo semestre van a definir de qué va a tratar su proyecto de aula locación, cómo lo quieren hacer, a dónde quieren llegar, qué metas. Acuérdense que en primer semestre lo que se hace es el film minuto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar film minuto, micrometraje, cool, pero cómo quieren hacerlo, a dónde quieren llegar, cuáles son sus metas, sus objetivos con los estudiantes y cómo van a estar metidas las materias, eso sí ya lo definen ustedes. Lo mismo en el segundo semestre, la idea del remake que se tuvo, y ustedes dicen, bueno, inclusive profesores, ¿qué entendemos por remake? ¿Qué entendemos por film minuto? Todo eso, o sea, nada más, es muy importante que ustedes entiendan que esto no se trata de una caja donde tienen que meterse a la fuerza, sino son lugares de expresión. El hecho de que ustedes tengan que, el hecho de que le estemos diciendo acá, usted tiene que hacer film minuto, eso no quiere decir que tienen que hacer películas de 1 minuto exactamente porque un film minuto es 60 segundos y porque un film minuto tiene que estar hecho en película y que no, o sea, el film minuto es un espacio conceptual que ustedes pueden explotar. La idea es que ustedes también son creadores y parte de ser creador implica en mostrarle al estudiante la posibilidad que hay en estos espacios. Entonces, esto era lo que quería contarles. El próximo semestre empezamos, primer y segundo semestre van a empezar con aula locación. Va a implicar cambios grandes en la manera en la que nos aproximamos a las materias de estos semestres. Entonces, espero su apoyo completo. Cualquier pregunta que tengan, estoy en la coordinación esperándola. Nunca duden en hacerme preguntas, que es lo que hace crecer este documento. Hoy hay un video, yo espero que el próximo año cuando comenzamos ya podamos tener un texto escrito sobre el modelo pedagógico muy claramente donde se detalle cómo va a funcionar el aula, la clase proyecto. Por el momento los dejo y muchísimas gracias por haber prestado atención a este video.